La carta a los Gálatas pues está dividida en tres secciones y ahora pues estamos viendo la sección doctrinal. Ahora entonces el problema que estuvimos viendo en el estudio anterior fue acerca de la justificación y la controversia que hay en cuanto a la justificación por la fe y las obras. Es decir, que algunos piensan que necesitamos ser salvos por las obras también, pero la Biblia aclara muy seriamente este aspecto de la justificación. Y en Gálatas capítulo 2 estuvimos viendo en el versículo 16 que por las obras nadie, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y vimos entonces que en el estudio anterior estuvimos analizando algunos versículos, versículo 7 en adelante, y estuvimos viendo que a la conclusión que llega el apóstol Pablo es que la bendición para Abraham se recibe por el principio de la fe. Y esa bendición no es por mérito, es decir, la bendición de ser justificado, no es por mérito, sino por la fe. Y esa es la conclusión que el apóstol Pablo llegó, porque veíamos que los hijos de Abraham no es por la descendencia física. Es decir, que Dios le hizo una promesa a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y el capítulo 15 y el capítulo 22 encontramos promesas para la descendencia. Ahora, entonces, Dios le hace una promesa a Abraham y dice que él va a recibir por medio de la fe, va a recibir la justificación a Abraham, no por obra. Tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento somos justificados por la fe. No hay otra manera de ser justificados. Pero la gente a veces trae la ley que es del Antiguo Testamento para añadirla a la justificación por la fe. Y ahora en este estudio vamos a ver que el propósito de la ley no es la justificación, no es la justificación. Entonces vamos a ver el propósito de la ley también hoy en este estudio, si Dios nos da tiempo para poder terminar. Pero si no, pues quedamos para continuar en el otro sábado. Pero veíamos que todos los hijos de Abraham son por el principio de la fe. Es decir, los hijos de Abraham son hijos por la fe, no de otra manera. Y no es por descendencia física. Y tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento son hijos de Abraham. Bueno, ¿y cómo así? Bueno, porque estamos hablando de la justificación en una cuestión espiritual. La justificación no es una cuestión de obras, ni ser parte de un pueblo por ser descendientes de una raza o descendientes de un hombre. Simplemente los judíos que se van a salvar tanto del Antiguo Testamento y ahora en este tiempo, los judíos que se van a salvar tienen que ser por la fe también. Y no es por descendencia, es ser descendientes de Abraham, sino descendientes en la fe. Es decir, que Dios ofrece la salvación, la justificación por medio de la fe, y cada ser humano tiene que decidir si confiar en Cristo, confiar en el Mesías o querer justificarse por las obras. Pero las obras del apóstol Pablo, cuando estudiamos en el sábado pasado, llega a la conclusión que por las obras
más clara ahí, sino más bien fue introducida la ley. Entonces, vamos a ver ahora para qué fue introducida la ley. Vimos también que las escrituras anunciaban que Abraham iba a ser justificado, a través de Abraham iban a ser justificados también los gentiles. En ti serán benditas todas las naciones. En Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. En ti serán benditas todas las naciones. Y esa bendición no estaba hablando de bendiciones materiales. No estaba hablando de las vacas, ni de carros, ni de casas. No estaba hablando de eso. Estaba hablando acerca de la justificación, que es una bendición espiritual. Ahora entonces, en Génesis capítulo 12 está una promesa para todas las razas humanas existentes hoy en este tiempo. Es decir, que todos somos justificados a través de la fe. Lo vimos en el estudio pasado. Ahora también, a la conclusión que llegó el apóstol Pablo, que todos los que hemos recibido la justificación ha sido por la fe, en el estudio anterior. Y también veíamos que las obras de la ley, en lugar de salvar, ¿qué hacían las obras de la ley en el estudio anterior? Vimos que las obras de la ley, en lugar de justificar al pecador, lo condenan. Lo condena. La ley condena en lugar de bendecir. ¿Y por qué? Bueno, porque el que quiere salvarse a través de la ley tiene que cumplir toda la ley. Es decir, si hubiera alguien que tomara la decisión de no confiar en Cristo, tendría que decidir salvarse a través de la ley y tendría que cumplir toda la ley. Y para cumplir toda la ley sería una decisión errónea, porque nadie la puede cumplir, ni en el tiempo de Abraham, ni en el tiempo de Moisés. Bueno, en el tiempo de Abraham fue por la fe, pero en el tiempo de Moisés, que fue dada la ley, nadie la pudo cumplir. Es más, cuando estaban Dios le estaba dando la ley a Moisés allá en el monte, los hombres ya estaban quebrantando 3 mandamientos aquí abajo que desconocían. Ahora entonces, y 3 mandamientos relacionados con Dios estaban siendo quebrantados. Ahora, 3 mandamientos de los 10 mandamientos más conocidos. Pero esos mandamientos no son todos. Está la ley civil y la ley ceremonial también, además de la ley moral. Entonces hay 613 mandamientos que había que cumplir. Y por eso veíamos en el estudio anterior que en lugar de salvar, la ley condena. También veíamos que las obras de la ley no pueden justificar, y porque teníamos la evidencia a través del versículo 11, porque la ley no es de la fe, sino la ley es obras. Y solamente lo que nos ayuda a la justificación es la fe. Nosotros tenemos la fe y Dios tiene la justificación. Nosotros ponemos la fe, Dios pone la justificación. Es decir, somos justificados cuando nosotros decidimos poner la fe en Cristo. Y Dios nos justifica. La palabra justificación es poner, abonar a la cuenta de toda persona, es decir, como que tuviéramos una cuenta bancaria, ¿verdad? Y nosotros no estamos sin fondos, es decir, no tenemos nada allá en la cuenta bancaria, entonces Dios pone en la cuenta algo para nosotros. Es decir, en ese sentido es como Dios pagando en lugar de que nosotros le demos la justificación,
es por la fe y no por las obras. Por lo tanto, Dios es el que justifica. Y veíamos también en el versículo 10, en el estudio pasado, bueno, que todas las obras de la ley tendrían que ser cumplidas para ser justificadas. Es imposible, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dio esa declaración: ninguno se justifica por medio de la ley. Y eso es evidente. Ahora entonces, veíamos también el versículo 13 al 14, que hasta ahí, ¿verdad?, llegó el estudio. Solo Cristo nos libra de la maldición de la ley. ¿A través de qué? Bueno, a través de que Cristo nos redimió a cada uno de nosotros. La palabra redimir significa también pagar o comprar al esclavo. Nosotros éramos esclavos en el mercado del pecado. Entonces Dios pagó. Es decir, cuando en el tiempo de Pablo había mercados de esclavos, no como ahora, ¿verdad?, que vamos al mercado, pero ¿qué venden en el mercado? Bueno, hay verduras, o cosas para la comida, o también algunas cosas útiles para el hogar, ¿verdad? Ahora, y vamos al mercado, y cuando estamos comprando las naranjas, los guineos, las manzanas, o los frijoles, o cuando estamos comprando cualquier cosa ahí en el mercado, ¿qué estamos haciendo? Estamos redimiendo los frijoles, porque estamos comprando. Entonces, en el mercado del pecado, Dios nos compró a nosotros. Nosotros estábamos allí para ser vendidos. Sé que este término es una ilustración del mercado, pero nosotros el problema era el pecado. Y Dios nos redimió, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice que solamente Cristo podía redimirnos a nosotros. Y la palabra nos está diciendo especialmente a los que estaban queriendo estar bajo la ley. Pero ahora incluía a toda la raza humana, ¿verdad? En aquel tiempo los que estaban bajo la ley, pero ahora incluye a todos los seres humanos. Nos redimió. Ahora entonces, vemos aquí que ¿y de qué nos redimió? De la maldición de la ley. De la maldición de la ley. De ahí nos redimió. Eso fue lo que vimos en el estudio pasado, ¿verdad? ¿Y cómo? Porque Cristo se hizo maldición. ¿Y de qué manera? Él cargó con todos nuestros pecados, nuestras deudas, y Él las canceló. Él se hizo cargo de lo que no debía. Él pagó la deuda, ¿verdad? Entonces, Él pues cargó con la maldición del pecado. Por eso que cuando estaba en la cruz, las últimas palabras de Jesucristo fueron: consumado es. La palabra griega es tetelestai, y esa palabra significa: el trabajo que me encomendaste ha sido terminado, o la cuenta o la deuda que toda la raza humana debía, yo la he pagado, dijo Jesucristo. O también significaba: el que estaba esclavo ha sido libertado. Tres significados importantes tenía esa palabra. Entonces nosotros, hermanos, fuimos redimidos. Por lo tanto, Él, se llevó pues todos nuestros pecados. Y la palabra aquí dice que Cristo se hizo maldición, nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros. Hecha por nosotros.
nosotros, es decir, que Él ocupó el lugar nuestro. Es importante, ¿verdad?, entender esto. Ahora, en este tiempo, el gran problema que tenemos en cuanto a la gente religiosa, y esto no solamente a los judíos del tiempo de Pablo, estaban, bueno, con esta insistencia acerca de la ley. Hoy en este tiempo también hay mucha gente que quiere que el creyente se someta a la ley. Y saben que, bueno, la mayoría de creyentes fracasan. La mayoría de creyentes fracasan porque no pueden guardar la ley. Ahora, y si quisiéramos guardar la ley, hermanos, la ley no solamente serían los 10 mandamientos. La ley sería ir a Jerusalén por lo menos una vez al año, llevar un corderito y sacrificarlo allá para cubrir nuestros pecados, hacerse, bueno, una ceremonia, ¿verdad?, o un rito religioso que significa purificar su cuerpo, un lavamiento con agua, y hacer todas esas cosas, ¿verdad?, de los ritos de los mandamientos ceremoniales que el pueblo de Israel, bueno, contempla dentro de sus actividades. Ahora entonces, hoy tenemos también, además de los 613 mandamientos, la ley que el hombre ha impuesto de tradiciones, o otras leyes humanas, ¿verdad? Le ponen un listado al creyente en la pared, usted va a cumplir esto. Y bueno, en lugar de ayudar, de llevar bendición al creyente, le ponen una carga que el creyente no la puede cumplir. Y la mayoría están basadas en cosas externas. Vístase bien, porque si no va a ser condenado. O sea, a las mujeres les dicen, bueno, usted no debe usar maquillaje porque si no, usted va a ser condenado. Y esas leyes humanas también que son prescritas, además de la ley mosaica, en lugar de llevar bendición, le ponen carga a la gente. No liberta, sino que esclaviza. Ahora entonces, nos quedamos, hermanos, en el versículo 15 en adelante vamos a estudiar. Versículo 15. Y vamos a ver que la defensa doctrinal, porque este capítulo 3 es doctrinal, la defensa doctrinal o el argumento que Pablo va a tomar ahora es la prioridad de la permanencia del pacto de la promesa basado en la fe. Ese es el argumento de Pablo ahora en estos versículos que vamos a estudiar. La permanencia del pacto de la promesa basado en la fe, y esto, bueno, también con también la discusión en cuanto a que es el mejor, o cuál de las dos cosas es mejor, el pacto de la ley basado en las obras. Si nos preguntamos cuál de las cosas es mejor, si nos preguntáramos qué propósito tuvo Dios para justificar, tuvo Dios para instituir la ley en el Sinaí, ¿qué propósito tuvo? Una pregunta importante, porque va a ser la discusión en estos versículos. ¿Sería añadir para ayudar a la justificación del pecador? Bueno, porque ya el apóstol Pablo ha dicho en los versículos anteriores, la ley sirve solo para condenar. Entonces, decir solo sirve para condenar, ¿para qué la dio? Eso podría ser una pregunta que puede llevar crisis en la vida de los creyentes, ¿verdad? Si la ley sirve solo para condenar, ¿para qué la dio? Bueno, entonces,
Eso es lo que vamos a aclarar en este estudio, ¿verdad? ¿Para qué dio la ley Dios? Ahora entonces, y podemos hacer la pregunta, ¿qué relación hay entre el pacto de la promesa dado a Abraham y el pacto de la ley dado a Israel? ¿Qué relación tienen las dos cosas? ¿Tendrán relación? Bueno, lo vamos a contestar. ¿Se complementa o se elimina uno al otro? Es decir, ¿se complementa la promesa hecha a Abraham con la ley? ¿Se complementa o no se complementa? Vamos a ver los versículos entonces en la siguiente, en el versículo 15. Y el apóstol Pablo va a tomar ejemplo de pactos humanos aquí, en el versículo 15. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es decir, que está tomando el ejemplo de un pacto humano. Bueno, los que saben más de esto son los abogados, ¿verdad? Los que aplican la ley. Hoy en este tiempo, por ejemplo, tenemos pactos humanos en este tiempo. Sí, tenemos. Pero ahora le llamamos contratos, ¿verdad? Le llamamos contratos. Y bueno, recuerdo yo que había un hombre, cuando yo trabajé en una escuela, había un hombre que se enojaba, ¿verdad? Porque lo mandaban a trabajar, porque tocaba el timbre y se quedaba leyendo el diario. Y me decía a mí, mire, me dice, aconseje al director para que no me mande a trabajar y yo quiero leer el diario. Mire, le digo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque usted, ¿verdad? Que usted puede buscar trabajo. O se lo llegaron a ofrecer a la cara. No, yo fui a solicitar la plaza. De verdad que hay un contrato ahí. Y el contrato tiene reglamentos. Tiene normas que cumplir. Ahora entonces, y cuando uno lo firma, está diciendo que está de acuerdo, ¿verdad? Está diciendo que está de acuerdo a lo que está firmando. Y cuando uno firma, eso ya es una cuestión que es legal. Ahora entonces, pero cuando se hacen entonces contratos, bueno, o pactos se hacen entre dos. No puede hacer un pacto uno solo, sino que se hace entre dos o más personas. Ahora, ¿qué dice la ley en cuanto al trabajo de los docentes? Que hay que cumplir con un horario establecido, ¿verdad? El horario establecido para entrar a trabajar y el horario establecido para salir de trabajar. Pero él se molestaba, ¿verdad? Yo no sé si todavía me molesta porque lo mandan a trabajar. Ahora entonces, pero cuando yo le decía esto, es que ustedes es lo mismo, me decía, ¿verdad? Que le gusta estar sometido al gobierno. Pues sí, le digo, si el gobierno es el que manda, es el que es el patrón, y el patrón, bueno, el empleado tiene que estar sometido al patrón. Pero imagínense, ahora pongamos otro ejemplo, un contrato matrimonial. ¿Quién firma el contrato matrimonial? La esposa, el esposo y los testigos de la esposa, testigos de la esposa, para que sea legal. Pero además de eso, de firmarlo ellos, ¿verdad? ¿A dónde lo mandan? Para que sea completamente legal, a un registro. Y cuando ese registro ya está en los libros, se puede decirle al siguiente día a la esposa, yo ya no quiero ser tu esposo. Se pueden separar, pero siguen siendo esposos, ¿verdad? El contrato está ahí. Está ahí. Entonces, resulta que, bueno, entonces, si se puede resolver la situación, solo que los dos se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y lo deshagan con un divorcio. Pero
delante de Dios, bueno, bíblicamente delante de Dios, socialmente es legal. Bíblicamente dice que la gente permanece siempre casado, ¿verdad? Ahora, entonces significa que este Pablo va a poner ejemplos humanos ahora aquí para comparar la ley y comparar la fe, o sea, el pacto de fe y el pacto, bueno, de la ley. Ahora va a comparar las dos cosas para ver cómo es que los creyentes han mal interpretado este problema de la ley. Ahora entonces, ese contrato, por ejemplo, matrimonial, desde que ya fue ratificado, ya no se puede, no puede llegar a alguien el siguiente día y decirme, cambio, me lees. Nos casamos ahí, ¿verdad? Que lo tienes, vamos a bienes diferidos, como que yo cuando eso. Entonces, quíteme esto, ¿verdad? De aquí, quíteme esto de aquí que no me gusta, ¿verdad? Esto. No, ya cuando está legal ya no se puede. Ahora entonces, resulta que Pablo ahora va a decir, bueno, se le puede añadir a la promesa la ley, se le puede añadir a la promesa que pueda dar a Abraham la ley, y eso es lo que va a estar en discusión aquí. Ahora entonces, y por eso él dice, ahora en términos humanos, él está diciendo, estoy hablando aquí conforme a los parámetros que aceptan entre los hombres. Las reglas humanas para la declaración de contratos. De eso estoy hablando, dice Pablo, ¿verdad? Ahora, y entonces, la idea principal aquí, hermanos, la idea principal aquí es, dentro de este contexto, Dios dio tanto el pacto de la promesa como el de la ley. Dios lo dio, los dos. Y eso es correcto. No se puede dejar de decir que no es correcto. Dios nos dio los dos. Ahora, pero lo dio en un orden establecido. ¿Cuál fue primero? ¿El pacto de la promesa o el pacto de la ley? El de la promesa, porque fue dado a Abraham. Y la ley fue 430 años después. Ahora entonces, ¿cuál fue después? Fue ahora, solo porque fue después la ley, viene y supera al pacto de la promesa, solo porque fue después la ley, suplanta al pacto de la promesa, solo porque fue después la ley, queda abolido el pacto de la promesa. No. Entonces eso es lo que está declarando el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Y lo vemos en el siguiente versículo. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, la cual es Cristo. Bueno, la idea aquí es que si la promesa fue dada a Abraham, entonces, y a su simiente que es Cristo, entonces la promesa iba a ser cumplida ¿por quién? Por Cristo, no por la ley, iba a ser cumplida por Cristo. Ahora, esa promesa bueno, las promesas se compran o se ganan. Las promesas, hermanos, se compran. ¿Se compran las promesas? ¿O es un regalo una promesa? Por ejemplo, los esposos le dicen, mira, en el cumpleaños te prometo que te voy a ir a comprar un vestido rojo, ¿verdad? Ah, sí, es el color favorito
Nelson dice que no hay que ponerle las hermanas, no es cuando andan con vestido rojo, dicen que andan enojadas, es una broma, ¿verdad? Así, pero le hace una promesa. Ahora, esa promesa va a ser comprada o regalada. Va a ser un regalo. Va a ser un regalo. Ahora entonces, cuando este versículo está hablando que Dios le hizo una promesa a Abraham sobre la justificación de él con la simiente que estaba en el futuro, que era Cristo. Ahora, lo que iba a recibir de Cristo, Abraham iba a ser un regalo. La justificación es un regalo. No es algo que se pueda, por eso no se puede añadir una obra, y eso lo vimos en el estudio pasado, ¿verdad? No se puede añadir una obra a la promesa, porque fue un regalo. Ahora, entonces, y esa simiente, cuando habla de la simiente de Abraham, los descendientes que iban a ser favorecidos no eran los descendientes que precisamente físicamente nacidos dentro del pueblo de Israel. No todos iban a recibir esta promesa, porque ¿creen los judíos en Jesucristo, hermanos? No. Entonces, solamente los que pusieran la fe, ¿verdad? Y el apóstol Pablo lo estudiamos que en el libro de Romanos vimos que no todo Israel va a ser salvo, solamente los que confíen en Jesús. Ahora entonces, en Cristo, y vemos que en el Nuevo Testamento, no simplemente por ser seguidor de Abraham, una persona va a ser justificada. No simplemente por ser seguidor de Abraham. ¿Por qué es que va a ser justificada? Por la fe puesta en el Mesías. Y si hablamos de los judíos, y si hablamos de los gentiles, la fe puesta en el Mesías también. Es decir, vamos a ser todos salvos por la fe. No hay otra manera de salvarse. Ahora entonces, y dentro de este principio del pacto, dentro de este principio del pacto, el pacto de la ley prácticamente no estaba ofreciendo ningún regalo. Era el esfuerzo humano tratando de agradar a Dios. Pero lejos de agradar a Dios, el hombre fracasa y en lugar de agradar a Dios, lo ofende. ¿Por qué? Porque si una persona toma la decisión de agradar a Dios a través de la ley, lo va a ofender porque no la va a poder cumplir. No la va a poder cumplir. Cuando alguien promete y no cumple, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Verdad que la gente se ofende? No, dice, no tiene palabras. No tiene palabras. Yo recuerdo un hermano que me decía, hermano, nos vamos a reunir a tales horas. Pero ese hermano sí era cumplidor de la hora y es salvadoreño. Nos vamos a reunir a tales horas que en la esquina de la farmacia, no recuerdo cómo se llamaba la farmacia, pero allá en la esquina donde don Rogel, ¿verdad? El Socorro se llamaba la farmacia. Entonces ahí en la farmacia El Socorro nos vamos a reunir. Y el hermano estaba 5 minutos antes de la hora ahí. Y cuando yo llegaba exactamente a la hora, ahí estaba el hermano. Es decir, que cumplía con los horarios. Ahora entonces, pero bueno, entonces pero cuando la gente no cumple, ¿qué pasa? Me decía el hermano también, con fulano de tal no me gusta la letra porque no cumple con la hora.
Yo le digo hasta la hora y viene media hora después, perdemos media hora de evangelizar. No, era cumplidor de la hora, hermano. Pero él se ofendía cuando el otro hermano no cumplía. Ahora, entonces, y si la gente quiere cumplir con la ley y no cumple, va a ofender a Dios. ¿Por qué? Porque lejos de obedecer va a desobedecer. Ahora, por eso es que no es por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Ahora, veamos el versículo 17 y 18. Dice: esto que digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, ¿qué está diciendo aquí entonces el apóstol Pablo? Que un pacto no invalida el otro pacto. No. Entonces él está diciendo el pacto de la promesa está vigente. Pero los que quieren invalidar este pacto son los que están imponiendo la ley. Me decía el hombre, ¿y usted a cuál iglesia va? No, ahí voy, me congrego en la iglesia bautista. No, ahí no cumple, ahí no cumple. ¿Y por qué? Ahí comen de todo. ¿Y usted? No, yo no como de todo. Yo cumplo la ley. Nosotros de todo comemos como la Biblia dice que de todo hay que comer. Entonces, ¿quién la está cumpliendo? ¿Usted o nosotros? No, lea aquí, me dicen en la escritura, en Romanos, me dicen. Le digo, pero lea el siguiente versículo, me decía ahí, ¿verdad? Y no había que buscar por la comida. Mire, aquí usted está haciendo lo mismo de lo que me está juzgando a mí por la comida. Y yo no puedo juzgar a usted por lo que come. Pero dice el apóstol Pablo aquí que el que come guardando de no comer algunos alimentos lo hace para alabar al Señor, y el que come lo hace para agradar al Señor. Así que no hay problema. No, usted no cumple. Ustedes comen cerdo, nosotros lo comemos cuajadas, ¿verdad? Y cositas de verdura para no ofender a Dios. Pues no. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí que no es por la ley. La ley no invalida el otro pacto. Es decir, nadie va a ser justificado de otra manera, solamente a través de la fe. La ley, pues, no invalida este pacto. Entonces vemos que después de 400 años, imagínense ustedes, 400 años, este pacto no fue dado para anular la promesa de Abraham. No fue. ¿Y por qué? Ya hemos estudiado en el libro de Génesis, cuando estudiamos del capítulo 12 hasta el capítulo 50, hemos estudiado el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, en el capítulo 15, versículo 5, 22, el capítulo 5, el capítulo 22 y versículo 17 y 18, encontramos los pactos que Dios hizo con Abraham. ¿Y quién fue que prometió? Dios. ¿Quién fue que firmó el pacto? Solo Dios. Ahora entonces, y como el pacto debía de firmarse por dos, pero como el otro no firmó, se mantiene la promesa. Dios no podía dejar quedar mal su palabra. Ahora, ¿y cuál era el pacto? Ahora no es una firma, en ese tiempo no era una firma y un sello. Ahí en ese tiempo era llevar animales y sacrificarlos en una zanja, ponían
ponían la mitad del cuerpo de un animal a este lado y la mitad al otro lado, y la zanja se derramaba y corría sobre una zanja. Era la firma. Medio raro, pero así era. ¿Y qué hacía? Los que hacían el pacto tenían que pasar en medio de la zanja sobre la sangre. Ahora entonces, y el que no cumpliera era merecedor de que le pasara lo mismo que los animales. En eso consistía el pacto. Si no cumplís, te va a pasar lo mismo. O sea que era algo menos estricto, ¿no? Pero ¿quién pasó sobre esa zanja y sobre la sangre? No fue Abraham, fue Dios. Dios pasó ahí y él estaba diciendo, si no cumplo, que me pase igual que los animales. Pero ¿cree usted que le podía pasar eso a Dios? Porque Dios iba a cumplir. Dios no miente, ni engaña a nadie. Ahora entonces, resulta que Dios hizo ese pacto con Abraham y todavía se mantiene. La firma la dio Dios nada más. Abraham se dormía esperando la firma. Y Dios firmó él solo, pasó una antorcha encendida en medio de la zanja llena de sangre, y era la presencia de Dios. Ahora entonces, pero entonces este pacto ya había sido ratificado por Dios. Ya había sido ratificado, es decir, estaba firmado y sellado, y ya nadie lo podía abrogar. Ese contrato estaba legal. Entonces, vemos aquí que dentro de este contexto, entonces, la pregunta que podemos hacer dentro de este contexto, una pregunta importante. Entonces, dice el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fíjense bien lo que dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Para qué sirve la ley entonces? La promesa no evidenciaba que el pecador pecaba. La promesa no evidenciaba eso. O sea que la promesa no podía demostrar que alguien era pecador. El pacto de la promesa. Ahora, pero la ley sí podía decir que alguien era pecador. Entonces, debido a ese problema, no es cierto, hermanos, que algunos se atreven todavía a decir que no pecan. Hay gente que dice que todavía, bueno, que desde el momento que confió en Cristo no volvió a pecar. Se atreven a decir. Pero hermanos, la evidencia es que pecan. ¿Y cómo lo sabemos? La ley lo dice. ¿Y qué dice la ley? Bueno, menciona que es pecado. Dice la ley que mentir es pecado, ¿no? Y cuando alguien dice, miente, entonces ¿qué es lo que está haciendo? Un pecado. Y entonces la ley le dice, pecaste porque mentiste. La ley le dice, si alguien comete un homicidio, la ley le está diciendo, sos un homicida. Entonces, la ley está mostrando que uno es pecador. Y por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, significa que nadie podía cumplir con el estándar de Dios. Es decir, nadie podía cumplir con la medida que Dios medía para ser justificada una persona. Ahora, pero la ley sí dice que uno pecaba, ¿verdad? La ley es como el espejo donde uno puede reflejar cuáles son las fallas que tiene. Ahora, y además,
el pecador, bueno, puede verse a sí mismo como es. Cada pecador puede verse a sí mismo a través de la ley. Y no necesita que otro se lo diga. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios siempre le iba diciendo al pueblo: pecaron en esto, pecaron en esto. Pero cuando está la ley ya, ¿qué pasa? La ley dice cuál es el pecado, la falla. Ahora entonces, y por eso es que la ley fue dada a causa de las transgresiones que cada pecador cometía. Ahora, hermanos, los creyentes todavía cometemos transgresiones. ¿Todavía pecamos, hermanos? Sí, todavía pecamos. Ahora, pero ese pecado, Dios nos dejó una salida, ¿verdad? En primer lugar, Cristo murió por todos los pecados nuestros, por los pecados pasados, por los pecados presentes y por los pecados futuros. Eso es una evidencia que, bueno, ya hemos sido, bueno, perdonados por todos los pecados. Este jueves que pasó, fui a discipular a un hermano y resulta que me quedé descanso, hermano. Digo el hermano, ¿verdad? ¿Qué descanso? ¿Y por qué? Porque me doy cuenta de que yo no podía cumplir bajo mis esfuerzos personales, pero siendo así que somos perdonados por todos los pecados, hay un descanso en mí. Y que bien, hermano, estamos descansando en el Señor, porque qué triste, ¿verdad? Cuando la gente lleva una carga sobre sus espaldas pensando que su salvación la va a perder porque, bueno, todavía peca después de ser salvo. Y fíjense que yo escuché decir a una hermana una vez, bueno, a mí me dio dos cosas, me dio risa la expresión, como lo dijo, pero también me dio tristeza pensar que los creyentes todavía están sometidos bajo el yugo de la ley. A mí me dijo la hermana, me da miedo a ir hasta San Miguel. ¿Por qué, hermano? Por los ladrones, o porque no me dije que puedo pecar, sino que voy al bosque allá en San Miguel. Puedo pecar. Y fíjense que todo lo que he ganado durante todo este tiempo para no pecar, en un ratito lo puedo perder. Hermano, ¿cree usted que descansa una persona así? Siempre lleva una carga sobre sus espaldas y dice, bueno, llevo esta carga porque no quiero pecar. Pero la verdad, hermanos, es que ahora el creyente debe descansar en el Señor. Él llevó todos nuestros pecados y fueron perdonados. Y los pecados que todavía cometemos, aunque ya fueron perdonados, tenemos otra salida. La salida de confesar nuestros pecados al Señor para volver a la comunión con Dios. Porque cuando pecamos nos salimos de la comunión, pero cuando confesamos nuestros pecados volvemos a estar en buena amistad con el Señor. Entonces, qué tristeza da que en algunas iglesias todavía le imponen cargas a la gente y no pueden ser libertados. Y bueno, el problema es que a veces también los pastores le imponen esta carga a los hermanitos pensando que los hermanitos se la van a ir al mundo. Hermanos, el hecho de que hemos sido salvos por la gracia también declara el Señor que no es para vivir en libertinaje. Es decir, nos ha dado libertad, pero no libertinaje. Es decir, el creyente no debe de vivir como esclavizado también del pecado siempre. No, por eso fuimos libertados. La carne quiere someternos, pero el Espíritu nos quiere liberar siempre, todos los días. Ahora depende
de la llenura del Espíritu Santo que tenga cada creyente, ¿verdad? Cada día. Ahora, y eso es lo que debemos de buscar, ser llenos del Espíritu Santo cada día. Y dice que fue a causa de las transgresiones. Ahora, y la palabra transgresión significa pasar el límite. Eso significa la palabra transgresión en el griego, pasar el límite. Esto de pasar el límite o también significa violar una prohibición. Eso significa transgresión. Y el pecado significa fallar al blanco en el griego. Es decir, que cuando nosotros no podemos dar en el blanco, somos pecadores. Es decir, no podemos cumplir con el estándar de Dios, de ser perfecto y santo como Él. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, que es y era y sigue siendo santo, ¿verdad? Así, sí, era y sigue siendo santo, y Él pudo cumplir. Por eso dice en el versículo 19, fue añadida hasta que viniese la simiente. ¿Y esta simiente quién es? Es Cristo. Fue añadida hasta que viniera la simiente. La simiente es Cristo, a quien fue hecha, bueno, la promesa. Entonces, la ley simplemente era algo temporal. Era algo temporal. ¿Por qué temporal? Porque hasta la muerte de Cristo llegó la ley. La ley para los que hemos sido justificados a través de la fe ha llegado hasta la muerte de Cristo. Aquellos que intentan no vivir por la fe, sino cumpliendo la ley, para ellos continúa vigente porque no se dan cuenta que ya no está vigente. Pero no es lo que Dios dice, sino lo que ellos creen. Y ahí es donde está el problema. Ahora entonces, dice porque en Romanos 10:4 dice porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Allí está el fin de la ley, es Cristo. Y en Colosenses 2:14 dice Cristo quitándolo de en medio, clavándola en la cruz. Ahí, ¿verdad? Fue clavada la ley. Fue clavada la ley. Algunos religiosos dicen, bueno, la ley no podía ser clavada en la cruz. Pero, ¿quién fue clavado en la cruz, hermano? Cristo, pero Él estaba cumpliendo la ley. Ahí, ¿verdad? Estaba cumpliendo la ley. Entonces, vemos entonces que la ley finalizó hasta que viniera la simiente, y la simiente era Cristo, y Cristo murió en la cruz, y hasta ahí llegó la ley, hasta ahí llegó la ley. Ahora entonces, la idea en este contexto es que bajo la promesa de la gracia, el pecado de la humanidad no es tan evidente si no había ley. Pero la ley vino a condenar, vino a maldecir, vino a humillar al hombre. No vino a salvar al hombre. Entonces, para hacer conclusión de todo esto, lo que vemos es que un pacto no puede abolir otro pacto. Según lo que hemos estudiado en estos versículos, el pacto hecho con Abraham no fue anulado con el pacto hecho dado a Moisés en la ley. La ley fue concluida en la muerte de Cristo, pero ¿quién fue el que la quitó? ¿La pudo quitar el hombre? No, fue Dios a través de la muerte de Cristo. Ahora entonces, pero se mantiene, ha dicho Dios que no va a darle la promesa a Abraham, no, las promesas a Abraham se mantienen todavía. Y también las promesas a los gentiles,
Recuerden que teníamos promesas, ¿no? Y en el capítulo 12 de Génesis dice, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, los gentiles todavía alcanzamos a través de Abraham la promesa. ¿Pero qué promesa alcanzamos? Bueno, la promesa de la justificación por medio de la fe. Esa justificación por medio de la fe. Y ese es el contexto anterior en los versículos que estudiamos. Ahora entonces, hermanos, a la conclusión que se llega entonces es que la ley fue dada simplemente para mostrar que el hombre es pecador. Eso es simple y sencillamente que para eso fue dada la ley. No fue por otra cosa. No fue añadida para ayudar a la salvación en nada. Es más, en lugar de ayudar a la salvación, condena. Ayudar a la salvación, la ley no tiene nada que ver, nada con ayudar a ser salvo, sino más bien para ayudar a condenar. Y entonces concluimos aquí, hermano, en este versículo 19 y vamos a continuar los últimos versículos del próximo. Algunos versículos que nos quedaron todavía para concluir esta parte de este estudio. Es algo muy importante porque a través de todos los que nos pueden ver a través de los videos, deben descansar en el Señor. Deben de saber que Cristo es el único que puede hacerlos descansar y su fe puesta en Él es lo que da el descanso que cada creyente debe de tener. Vamos a ver. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.